Hola, chiquillos. Eh, bueno, bienvenido a la plataforma. Primero que todo, espero que este material lo puedan utilizar de manera favorable y que les ayude a enfrentar su prueba de coeficiente 2 que tienen el lunes, que la verdad está de primero. Es una prueba global que incluye todos los contenidos que hemos revisado en clase, así que más bien extensa. Entonces, en ese sentido, es importante tener todo el material disponible para poder preparar la prueba y obtener un buen resultado. ¿Sí? Entonces, eh, vamos con los contenidos. Ya, comenzamos entonces con género narrativo. Bien, eh, vamos a dar algunas especificaciones generales respecto al género para que ustedes tengan claridad y algunas características. Y en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir detallando algunas cosas que son más importantes que otras sobre todo, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos el género narrativo es un género literario, por lo tanto, como tal, tiene la principal característica o más bien función que es entretener al lector, ¿sí? Dar placer a quienes lo leen mediante la lectura. Ahora, ¿cómo se escribe el género narrativo? Se escribe en prosas. ¿Qué son las prosas? Los párrafos. Por ejemplo, en Narraciones Extraordinarias, que fue el texto que leímos al comienzo, el primer control de lectura, vemos claramente que están escritos en prosa, que es decir, el párrafo común y corriente con el que esto está acostumbrado a leer desde los cuentos, las novelas, etcétera, todo está escrito de la misma manera, ¿ya? Sucede con Narraciones Extraordinarias. Por ejemplo, con estos fragmentos largos, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, ese es un ejemplo de prosa, el párrafo común y silvestre, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del género lírico que está escrito en verso. Primera cosa importante. Ahora, tenemos que hacer una diferencia súper clara e importante entre narrador, por un lado, y autor, por otro lado. Y son dos cosas distintas que de repente ustedes tienden a confundir, ¿sí? El narrador es una persona que no existe, que es inventada. En cambio, el autor sí existe, es de carne y hueso, nosotros nos podemos juntar con él, a tomar un café, qué sé yo, etc. ¿Sí? Ahora, quien escribe la historia es el autor, una persona real. Podría ser yo, podría ser usted, podría ser Edgar Allan Poe, por ejemplo, o cualquier autor, cualquier persona que escriba un texto narrativo. En cambio, el narrador es una voz que el autor inventa y que puede coincidir con él en que sean, por ejemplo, los dos hombres o los dos mujeres, o puede ser que no. Puede ser que el autor sea una mujer, en el caso mío, por ejemplo, y que el narrador, quien yo utilizo en la obra para contar los acontecimientos, sea un hombre, que a lo mejor sea más viejo que yo, etc. Por lo tanto, no necesariamente hay coincidencia entre ellos. Entonces, reiteremos, quien escribe la obra es el autor y quien la narra, es decir, la voz ficticia dentro del texto, es lo que conocemos como narrador. Bien, identificamos cuatro tipos de narradores. Número uno, narrador omnisciente, que es aquel que sabe absolutamente todo lo que pasa, ¿sí? Lo que piensan los personajes, lo que sienten, lo que quieren, lo que pasó antes, lo que va a pasar después, etc. Luego, número 2, tenemos al narrador testigo, que es aquel que observa lo que está sucediendo al interior del relato, ¿sí? Narra en segunda persona. ¿Cuál es la segunda persona? Tú. Después, tenemos el narrador, en tercer lugar, protagonista, que narra en primera persona y él va contando los acontecimientos que le suceden, ¿sí? Entonces él dice, por ejemplo, iba caminando un día por el bosque y de repente se me acercó Pepita a preguntarme la hora, por ejemplo, ¿ya? Y por último, número 4, tenemos el narrador objetivo, o que también lo conocemos como de conocimiento relativo, que es aquel que cuenta también en tercera persona, igual que el narrador omnisciente, lo que ve, pero no sabe lo que sienten los personajes. Por lo tanto, tiene un conocimiento que es parcial, solo lo que puede alcanzar a ver.
Otro componente importante del género narrativo tiene que ver con los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Aquellas personas que desarrollan las acciones dentro del relato, ¿sí? Y conocemos básicamente tres tipos de personajes. Tenemos protagonistas, que son aquellos sobre los cuales gira la historia, ¿sí? Ellos son los personajes principales en el fondo. En el caso de la Caperucita Roja, claramente es la Caperucita. Luego tenemos los personajes secundarios, que son todos aquellos que ayudan al personaje principal a que la historia se desarrolle. Más que lo ayudan, los acompañan, ¿sí? Porque acuérdense que los antagonistas también son secundarios. Y luego, en tercer lugar, tenemos los personajes incidentales. ¿Cuáles son los incidentales? Aquellos que nosotros podríamos sacar del relato y que no alterarían el orden de las cosas que se van a desarrollar. Por ejemplo, en el caso de la Caperucita, que siempre lo pongo como ejemplo, ella sería el personaje principal. Los secundarios tendrían que ser la abuelita, el cazador, el lobo, ¿sí? Que son quienes la acompañan a ella o que la rodean en el fondo para que ella realice la acción. Y los personajes incidentales podrían ser la mamá, por ejemplo, ¿sí? Porque podría haber sido la mamá quien la mandó a comprar, o podría haber sido el pololo, podría haber sido la prima, la tía, etcétera. Entonces, es un personaje que nosotros podríamos sacar de la obra, ¿sí? Bien. Eh, Siguiendo con el género narrativo, es importante también tener en consideración cuando analizamos o estudiamos este género el espacio en el que se desarrolla el acontecimiento. Y sabemos que el espacio no es solamente el lugar físico donde eh, actúan o interactúan los personajes, sino que también tiene relación con el espacio social y el espacio psicológico, ¿sí? Es decir, cuando pensamos en espacio tenemos que entenderlo desde tres perspectivas. Primero, físico, que tiene relación con el lugar en concreto, por ejemplo, el bosque, la playa, la ciudad, etcétera. Luego, número dos, tenemos el espacio social, que tiene que ver con el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos. Por ejemplo, si es un contexto en el cual tenemos una situación socioeconómica pobre o más bien adinerada, si es que se está desarrollando alguna guerra, si hay algún conflicto político, etcétera. Es decir, todo lo que rodea la realización de las acciones. Y en tercer lugar tenemos el espacio psicológico, que eso tiene que ver con eh, cómo se sienten los personajes, ¿sí? Y ese sentimiento es si predomina, por ejemplo, la alegría, si predomina la tristeza, la preocupación, la felicidad, la ilusión, etcétera. Cómo ellos se sienten, ¿sí? Otra cosa, el espacio también puede ser único o puede ser múltiple, ¿sí? Cuando la historia se desarrolla del principio hasta el final en un solo lugar, eso se llama espacio único. En cambio, cuando hay distintos lugares, por ejemplo, pasamos de una casa a la ciudad y luego pasamos a un bosque o a la montaña, eso se llama espacio múltiple. Ya, chicos, estamos yo creo con el género narrativo. Lo importante para la prueba es lo siguiente. Tienen que saber aplicar, ¿sí? Además de conocer los conceptos, tienen que tener claro cómo aplicarlo a un texto. Entonces, probablemente en la prueba ustedes se van a encontrar con algún texto narrativo donde van a tener que reconocer tipo de narrador, tipo de personajes, espacios, etcétera, ¿sí? Entonces, tienen que estudiar eso y tratar de aplicarlo para que el día de la evaluación puedan obtener los resultados que quieren, ¿ya? Ojalá que el video les haya servido, que les saquen provecho, sobre todo aquellos que no van a clases, ¿sí? Nos vemos. Chao.